Tenemos como invitado, aquí vamos a comenzar una serie de columnas. Aquí tengo a un especialista en el marco de estas elecciones presidenciales que estamos acercándonos ya a la fecha, y es importante un poco hacer estos análisis a través de los especialistas, de los técnicos, de las personas que tienen los conocimientos para ayudarnos a comprender cuáles son los procesos que se van desarrollando. Tengo el gusto de contar aquí en el estudio con el licenciado Darío Taboada, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Católica, aquí de Córdoba, recientemente licenciado. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto. Bueno, felicitaciones por el título, gracias. Muy bien, muy bien. Unas semanas. Unas semanitas ya estamos. Bueno, estábamos aguardando acá que termináramos acá con la carrera, que por supuesto una muy buena carrera, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te gustó todo? La carrera, sí. Muy linda, sí, muy interesante, con mucha cultura general sobre todo, un poco abarcativa en términos de todo lo que es la convivencia política, el sistema político, así que sí, muy amplia. Bueno, mira, y terminando ya con todos los conocimientos que tenés, con este título tan valioso de licenciado, terminando y a semanas de estas elecciones, que son elecciones que te digo que está muy bueno analizarlos, ¿no? Me imagino que ustedes más de una vez lo habrán hablado en las cátedras. Nosotros arrancamos, yo el primer año de la carrera fue en 2019, justamente las anteriores elecciones, y nos agarró ahí a mitad de año y fue también muy interesante analizarlas también, por lo que significaron esas elecciones también. Y bueno, y ahora también estamos en medio de un proceso muy interesante, pocas veces vistos también por ciertas características, y está bueno para analizarlo. Pero muy bien. Bueno, lo primero que se analiza, calculo yo ahora, es estas elecciones en tercios, ¿no? Sí. Que es como más novedoso. Sí, sobre todo, post-paso, después de las primarias. Desde la ciencia política siempre lo que hacemos a la hora de realizar los análisis es dividir en actores, en los actores que están dentro de esta realidad que vamos a analizar. Post-paso se planteó, como vos dijiste, un escenario de tercios, con un actor también muy importante por fuera de esos tercios, que es la gente que no fue a votar. La participación en los pasos fue del 69,6 más o menos, lo que determina que hay 10 millones de personas habilitadas que no fueron. No quiere decir que todas van a ir en las generales, pero ahí hay una cierta 10 millones a las que no fueron. Habilitados que no fueron. Pero más o menos tenemos un 80 y pico %, que sabe ir, o sea... Si se llega al 80 sería un gran logro. Bien. Porque en las PASO no se llegó al 70, entonces 10% sería mucho. Se calcula 75 más o menos. Bien. En las PASO también lo que pasó a partir de ese escenario de tercios es el tema de las expectativas previas. Nadie tenía expectativas sobre lo que iba a pasar, sobre lo que pasó. Eso también lleva a dramatizar todo el proceso electoral, que desde el análisis de la ciencia política lo que se busca es desdramatizar en torno a los tres candidatos principales, obviamente, las tres fuerzas principales, que prácticamente quedaron en un empate técnico si eso fuera una elección general. Entonces ahí lo que tenemos que ver es el rol de las expectativas políticas, lo que se esperaba antes y cómo eso influye también después de las PASO, cuando ya tenemos los resultados. Para ver quién ganó y quién perdió, digamos. Exactamente. O sea, lo ves no solo por los votos, porque tenés el empate técnico, sino por las expectativas. Sí. Bueno, ¿quién perdió? ¿Quién salió más debilitado? Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, sí. Sí, bien. Juntos por el Cambio. La sorpresa, por supuesto, fue Milei. Que fue el ganador. Sí. No solo ganó, sino que a su vez nadie se esperaba que iba a ganar. Y ganó en términos de fuerza política. La Libertad Avanza salió primera, y en términos de candidato individual, porque también Milei fue el candidato más votado. Dentro de esos actores que te decía, primero tenemos el gobierno
con Massa a la cabeza, que prácticamente desde hace un año es el que gobierna. El presidente no el ejercicio, no aparece, dice. claro, sí, así de dicen. facto, sí. Sí, qué cosa, ¿no? Sí. El escenario del gobierno se plantea dentro de una situación difícil. Tuvo un resultado malo, pero volviendo a lo que eran las expectativas, no fue tan malo. El gobierno se agarra de que fue un empate técnico y que a partir de ahí tiene posibilidades de subir, sobre todo frente a lo que representa Milei, que es buscan constantemente polarizar con él, porque bueno, hoy en día es el principal candidato de la oposición, no Juntos por el Cambio como se esperaba que fuera. Tienen una ventaja importante, a mi modo de ver, que son gobierno. Ser gobierno te presenta ventaja y desventaja. Desventaja, obviamente, sos el principal foco de crítica por todo lo que haces, pero ventaja básicamente es que tenés las cajas, tenés la movilización, tenés los gobernadores actuales, no los futuros. Ese es el principal instrumento, las principales herramientas para lo que va a ser el post-paso, que es otra campaña totalmente diferente, y para lo que va a ser post-primera vuelta, si es que hay balotaje, que son todas campañas diferentes. Después del 22 de octubre arranca otra campaña, si hay balotaje, después de la PASO arrancó otra campaña para las generales. Tener gobernadores, no sé si te acordás, hace un tiempo, en Santiago del Estero, por ejemplo, el armado de Milei se cayó. Estaba armado justamente por el Partido Justicialista. Sí. En esa búsqueda de que Milei le saque votos a Juntos por el Cambio, les funcionó, obviamente. Ahora, como arrancó otra campaña, se cayó, lo desarmaron, Milei se queda sin armado en Santiago del Estero. Ahí ves bien claro el ejemplo de lo que es el armado en cada provincia y cómo influyen los gobernadores y la estructura, sobre todo el peronismo en cada provincia. Tenés ventajas también a la hora de las medidas, que muchas veces se las tildan de demagógicas o correctas. Tenemos el ejemplo de la eliminación de impuestos a las ganancias, eliminación de retenciones a la lechería, por ejemplo. Sí, también. Esa medida en cualquier país del mundo se festejarían. En Argentina hay una discusión, sobre todo por lo que conlleva en términos de inflación, que es lo que estamos viendo en este momento. Para que te den una idea, esas medidas tomadas por el gobierno representan 714.000 millones que salen de la emisión monetaria. El denominado plan platita de ahora. Lo que Massa dice, quemar las naves, bueno, significa quemar las naves del gobierno. ¿Pero ahora? Con eso, con esas solas medidas. Con esas solas medidas. Sí, en búsqueda de llegar a la general. Por eso te digo que es una ventaja y una desventaja, depende cómo le llegue a la población. Claro, habría que ver si se traducen en votos. Por eso. Eso se verá ahora. Sí, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, claro. Algunas las encuestas no le podemos confiar. No le acertó ninguna. Sí. Bueno. También. ¿Cuántos millones decís? 714.000, que eso sale de emisión. Sí, es cuando generan los billetitos. Sí. Bien. También tenemos en torno al gobierno el rol del desgaste. En la ciencia política, cuando hablamos del desgaste, no solo se toma el desgaste como el sentido común indica, como lo que vos te estarás imaginando, un desgaste negativo, sino que también se suele dar en los gobiernos que cuando gobiernos tienen desgastes tan grandes, ese desgaste deja de afectarlos, ¿me entendés? Ya la gente tiene una visión de que ciertamente negativa, que cada cosa que hagan no puede indignar tanto o no genera tanta polémica. Eso termina siendo beneficioso para el gobierno porque puede hacer bastantes cosas sin que la gente se indigne tanto o haya mucho problema sobre las medidas que toman, ¿no? Eso se llama el rol del desgaste. Tenemos ejemplos que por ahí no... Hay tantos casos de medidas polémicas que se han tomado ahora que se olvidan por ahí cosas que han pasado del gobierno que podrían pegarle al candidato oficialista. El tema de lo que pasó en la pandemia, vacunatorio VIP, el juicio de YPF que fue hace poquito, fue hace un mes, ya nadie no se habla más de eso, claro. Tenés razón. Sí. A eso llamamos el rol del desgaste, que termina favoreciendo, entre comillas, al gobierno, porque son tantas las noticias y negativas, las medidas, claro. Y a su vez tenemos la figura de Massa como candidato, con la cintura política que tiene y la facilidad para armar que tiene, que obviamente es polémico o es raro, no se da en muchas partes del mundo que el ministro de Economía de un gobierno con 120, 130% de inflación anual sea el principal candidato. Muy mal no les ha ido en las PASO. Bueno, ahora hay que ver en las generales.
Buen candidato, o sea, dentro de todo lo ves como buen candidato. No sé si buen candidato, pero seguramente era lo mejor que podían poner. Claro. Sí, sí. Sobre todo por conocimiento, que es lo que más importa en las elecciones. No sé si tenían tanto tiempo a la hora de decir un candidato como para elegir una figura que no sea tan conocida y construirlo como candidato, como Viste que fue por unas horas Guado de Pedro. Claro, ¿te acordás? Sí, fue candidato oficial por unas horas. Sí, así fue por unas horas que después no fue. Sí, poquito duró, sí, fue como una historia de Instagram, ¿viste? Una cosa así, cosas que pasan en la Argentina. Massa lo que tiene, que a mí no me deja de sorprender, claro, es esto que vos decís, capacidad de armado, estos vínculos, estos contactos o esta relación que él tiene con actores del ámbito empresarial, del ámbito político, de todos, porque, a ver, yo te tiro una, ayer nomás, viste que al final se termina reuniendo con muchos, Y también ha estado en tantos lugares. Sí, pero él llama y los otros van. Sí. Yo ayer lo dejaron medio tambaleando a Melconian. Viste que Melconian, que es el ministro de Economía, digamos, el elegido en el caso de que gane Patricia Bullrich, se reunió con Massa. Sí. Y bueno, le preguntaban eso, por qué se había reunido, qué sé yo. Y bueno, él fue. Y Morales es otro ejemplo. Sí, en el caso de Melconian tiene una historia de reunirse con muchos dirigentes políticos. Hay que recordar que él estaba armando un plan en la fundación que él presidía, que es la Fundación Mediterránea, y el plan económico que él venía armando desde hace más de 1 o 2 años. Y también ha recordado el momento que se juntó con la vicepresidenta, con Cristina. También. Había sido muy mediático esa reunión, porque se juntaron sobre todo a debatir sobre ese plan de Melconian, que después termina adoptando Juntos por el Cambio. En el caso de Morales siempre fue muy cercano a Massa. En 2015, por ejemplo, cuando Morales gana la gobernación de Jujuy, gana con el sello del Frente Renovador de Massa y también apoyado no tan explícitamente por Juntos por el Cambio. Después termina aliándose a Juntos por el Cambio, porque Morales siempre fue radical, ¿no? Pero el sello principal en 2015 de Morales en Jujuy fue el Frente Renovador. Claro, ahí está todo este movimiento de... O sea, esta construcción de Massa, digamos, construcción de él de años, y ni hablar de Larreta. Hay que acordarse que Massa en 2015 no era lo que es ahora, era totalmente distinto y era uno de los principales opositores al kirchnerismo. También. Por lo tanto, no era tan raro en ese momento que Morales sea aliado de Massa y que Morales se termine yendo a Juntos por el Cambio a la hora de gobernar, sobre todo porque el gobierno nacional había quedado en manos de Juntos por el Cambio y necesitaba esa cercanía. Bien, bueno. Sí. Ahí está. Todo esto vamos viviendo. Después tenemos lo que es el segundo actor de Juntos por el Cambio, la segunda fuerza más importante, al menos previo a la PASO. También lo que te decía hace un rato, golpeado por las expectativas previas. No se creía y nadie esperaba que sean esos los porcentajes. Que se pierdan tantos votos. Se pierdan tantos votos. Acá un montón de votos en Córdoba. En Córdoba fue la provincia que más votos perdió de toda Argentina. Por eso. Sobre todo en manos de Milei. Sí. Milei en otras provincias le saca el peronismo y mucho, pero en Córdoba Milei le sacó mucho a Juntos por el Cambio y fue la provincia en la que Juntos por el Cambio más votos perdió. Salieron muy desgastados como fuerza política, sobre todo por la interna. Argentina no está acostumbrada a tener internas muy competitivas, fueron unas internas bastante, en ciencia política se les llama internas negativas. ¿Por qué? Porque hay mucha confrontación entre los candidatos, hay mucho desgaste y sobre todo es muy difícil retomar el rumbo de la campaña después de la interna por lo golpeado que queda el derrotado, sobre todo, y toda la estructura del derrotado. En este caso también fue la particularidad de que la mayoría de la estructura de Juntos por el Cambio y de los militantes y de los gobernadores y de los actores de Juntos por el Cambio fue con el derrotado, con Rodríguez Larreta. Por lo tanto fue un gran desafío para Bullrich retomar la campaña, meter a toda esa gente dentro de la campaña, unirlos de nuevo, después de tanto desgaste, y eso se pudo ver después de la campaña, en el que la campaña de Juntos por el Cambio se la veía sin rumbo, que
retomó un poco el rumbo con la figura de Melconian y cuando empezaron Sí. las marchas, no sé si viste. Lo vi, sí, con esto. Sí. Sí, le costó, al principio le costó. Bueno, el propio Larreta dijo que estuvo, creo que 2 días, Sí, que no se puede levantar. Sí, o dio sea, una entrevista. Viste que dio Y esa lo que pasa entrevista. es que él Sí. siempre se dijo que se había preparado mucho y que lo esperaba desde hace mucho tiempo esta oportunidad y bueno, el porcentaje de votos que sacó fue Yo muy inferior a soy lo esperado. una de las personas que no entiende cómo no ganó Larreta, pero no por nada, ¿entendés? No es que no la quiera Patricia Bullrich, sino porque parecía que era el presidente. Ya ni siquiera te digo que ganaba la interna. Yo cuando lo empecé a ver, que lo mostraban, era el presidente. O sea, ya está. Un año, Y de pronto desinfló totalmente. un año y medio, un año antes de las PASO, el principal candidato y en todas las encuestas y en la opinión pública que iba a ser presidente era Larreta, era Sí. Rodríguez Larreta. Sí. Yo lo veía bastante bien el tema de la pandemia. Sí. Fue bastante señero, ¿viste? Y de pronto la interna y perder así la interna, que no sé, yo no me dedico a esto, pero si él más o menos tenía esos números, no hay ni que presentarse una interna, Sí. porque perdió por paliza, perdió mal. Sí. No tanto sobre la diferencia, sino por lo poco que sacó él. Claro. Sacó Sí. muy poco. Y después también lo que hay que ver es la distribución de los votos, sobre todo en la interna de Juntos por el Cambio, es si todos los votos de Larreta van a ir efectivamente a Bullrich en las generales o no. Ahora. Claro. Sí. Hay ciertas encuestas sobre eso, no sé qué tan verídicas son, pero se dice que en un 60% iría y un 40% no, lo que plantea un gran problema para Bullrich porque sobre que su caudal de votos no fue como esperaba, los votos de Larreta parece ser que no van todos hacia ella. Entonces, ¿Y a dónde van? se distribuyen. Se distribuyen. Se distribuyen, sí. Menos a Bregman, a los otros. Claro. Hay Sí. una encuesta de Sí. la Facultad de Psicología de la UBA que es interesante. Sí. Ya es media trazada, fue bien post-paso, que ahí detallaba bien hacia dónde iban. Y bueno, iban un poco para todos lados. Sí. Bien, bueno. Frente a esto, bueno, la situación complicada de Bullrich, que es a dónde va a ir a buscar los votos, ¿no? Porque si la mayor parte de Larreta va hacia ella, pero una buena parte no, tiene que ir a buscar otro lado, y ahí también es donde está el rol de los ciudadanos que no fueron a votar, de la cantidad de votos que hay ahí sin dueño, por así decirlo. Está el rol de Córdoba, que fue la provincia que más votos perdieron y es donde más pueden recuperar también, depende de la campaña, ahora ya no hay mucho tiempo. Está el rol de Melconian también, que entra justamente para tratar de levantar la campaña y darle un rumbo a la campaña. Y sobre todo, a lo largo de toda esta campaña vimos, Juntos por el Cambio, o se vio desde el análisis político, una gran confusión sobre el rumbo del partido, de la alianza sobre todo. Juntos por el Cambio, después de mucho tiempo, desde que arrancó a gobernar como Cambiemos en 2015, hoy en día podría gobernar con mayoría en Congreso, con mayoría de gobernadores, todo lo que siempre quiso, hoy lo tiene, pero no lo puede hacer realidad en un gobierno nacional. Recordemos que hoy en día Juntos por el Cambio tiene los gobernadores de Santa Fe, de San Luis, San Juan, Jujuy, Corrientes, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Chaco, que fue una sorpresa, Mendoza, posiblemente Sí. Ciudad de Buenos Aires. Son más de 10 provincias casi que van a ser gobernadas por Juntos por el Cambio hasta el 2027. Justamente esa es la confusión que se vive en Juntos por el Cambio de lo errática que fue la campaña, el diseño de la campaña, que teniendo todo ese poderío político futuro, incluso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no lo pueden concretar en el ámbito de la elección nacional, ¿no? Esto es algo que Macri no estuvo ni cerca de tener. Macri, recordemos, gobernó con 4 o 5 gobernadores nomás, minoría en ambas cámaras. Es algo muy distinto. Y hoy en día, en esa búsqueda de retomar el rumbo de la campaña, Juntos por el Cambio, lo que constantemente busca, y también se vio en los debates, es que se buscan mostrar como los verdaderos contrarios o los verdaderos rivales del kirchnerismo, los únicos que pueden confrontar al kirchnerismo. En la campaña de Patricia Bullrich directamente habla claro. de eso, que es media rara Sí. bueno, voy a
A destruir al kirchnerismo. Apunta, apunta justamente a confrontar con el kirchnerismo para tratar de retomar ese voto anti-kirchnerista que en un pasado Cambiemos tuvo. Un ejemplo clarísimo de esto en términos de campaña fue el video, el spot de la cárcel. No sé si lo viste, el de la cárcel con el nombre de Cristina Fernández. Sí, lo vi. Sí. Fue muy fuerte y muy marcado en torno a esa idea de darle a la campaña un sentido de anti-kirchnerismo y de confrontar. Sí. Esto también lo hacen teniendo en cuenta la otra parte que es Milei, que no termina de garantizar un anti-kirchnerismo fuerte. Si vos te fijás, Milei últimamente critica más a Juntos por el Cambio que al kirchnerismo. Sí. Yo te pregunto una crítica muy fuerte de Milei hacia Massa, que vos te acuerdes que se instaló en la opinión pública y no hay. Al contrario, contra Patricia Bullrich sí. Tenemos Montonera. Bombas al Jardín de Infantes, que después dijo que no era Jardín de Infantes. Sí, a Bullrich. Entonces, todo. Contra Bullrich es un... También Juntos por el Cambio juega con eso y ve que Milei no termina de garantizar el antikirchnerismo. El armado de las listas de Milei en el conurbano, sobre todo. Y también lo que busca mostrarse, sobre todo en los spots finales de campaña, es que son los únicos que tienen capacidad de gobierno en torno a lo que te decía recién, de gobernadores, de apoyo legislativo, de intendentes. Eso es lo que dijeron. Que Milei también, por otra parte, es lo que más se le critica de Juntos por el Cambio porque claramente no lo tiene. ¿Cómo lo va a hacer? En el Estado siempre se dice que cuando un gobierno entra necesita 3.000, 4.000 personas para el ámbito burocrático del Estado. ¿De dónde lo sacaría Milei? Es la incógnita que Juntos por el Cambio aprovechan para plantear, para tratar de desgastarlo. Por ahora no lo está desgastando tanto. Desde Juntos por el Cambio también dicen, con ese ánimo de pegarle a La Libertad Avanza, que esa gente se la daría al PJ, al igual que le está armando las listas, pero es una incógnita y son las estrategias que toman para pegarle a uno u otro candidato. En el medio aparece Macri en Estados Unidos, en la universidad, diciendo que si en caso posible de que Milei sea presidente, Juntos por el Cambio le apoyaría las leyes que por supuesto comparten de hacer, ¿viste? Sí, sobre todo en el Congreso. Y se reenojó Patricia Bullrich. Y siempre tuvo Macri entre medio de las dos figuras. Sí, ¿viste? Sí, también hay una realidad que hasta hace un año y medio atrás Patricia Bullrich y Milei se juntaban muy seguido, eran muy cercanos. También. Y ahí también está el error de Juntos por el Cambio, de no leer bien el escenario político, de no tratar de incorporar a cierta parte de lo que es el liberalismo, no solo en cargos, sino en ideales, en propuestas y en el rumbo de la campaña. Obviamente no lo pudieron hacer por el sector derrotado de Juntos por el Cambio, que fue el radicalismo de Morales, Rodríguez Larreta, que obviamente eran los que más se resistían a la figura de Milei, pero bueno, las elecciones y el tiempo se demostró que estaban equivocados porque Milei salió primero en las elecciones y justamente Juntos por el Cambio se vio muy debilitado, ¿no? Entonces Macri en cierto punto y Patricia Bullrich en un inicio estaban leyendo bien lo que nosotros llamamos el escenario y las proyecciones a futuro, porque bueno, lo podemos ver en los resultados actuales, ¿no? Y Macri siempre quedó ahí en el medio, sobre todo especulando sobre un futuro gobierno de Milei. La figura de Milei también, como el tercer actor en eso que veníamos hablando, es una figura que irrumpe completamente en el escenario y lo cambia cualquier proyección que uno podía llegar a tener hace 2 años atrás de las elecciones o del escenario político. La figura de Milei lo cambia. Siempre se dice también que es un experimento. El proyecto de Milei es un experimento en términos políticos, porque hay que saber diferenciar entre las ideas liberales y libertarias. Milei se define como libertario. Las ideas libertarias casi nunca se aplicaron en el mundo moderno, son muy distintas a las ideas liberales, y hay muchas diferencias con líderes en los que Milei se refleja. Por ejemplo, si hablamos de Donald Trump asume con todo el apoyo del Partido Republicano, que es la mitad de Estados Unidos. Bolsonaro es otro de los líderes que Milei siempre se refleja. Bolsonaro venía de 20 años como diputado y asume con mucho poderío uno de los partidos más importantes de Brasil. Milei todo eso no lo tiene, por eso se dice que es un experimento.
sobre todo por cómo va a gobernar. No tanto lo que va a hacer, porque lo dice, hay ciertas cosas que ya se sabe que se pueden hacer, otras que son muy complicadas, van a llevar mucho tiempo, pero sobre todo cómo lo va a hacer. Irrumpe también en los últimos tiempos la figura de Barrio Nuevo, el líder sindical, que no está mal que se sume a la campaña un candidato presidencial, ya lo ha hecho y siempre lo hacen los líderes sindicales. Lo polémico acá es que choca con el discurso de casta de Milei. Milei Barrio Nuevo seguramente lo necesita y es muy útil para la fiscalización de las elecciones y después para gobernar. Pero bueno, la polémica es en torno al discurso que viene sosteniendo Milei a lo largo de toda su campaña de anticasta, 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 y incorpora a su equipo a uno de los sindicalistas que hace más años que está en su sindicato. Después, en la dinámica de la campaña de Milei, en lo que vimos ahí, justamente estuve hablando con unos compañeros que también ya están recibidos, es que muchas veces como que le deja servida la crítica a los otros candidatos, ¿no? Milei tiene la costumbre y siempre hace es que teoriza todo, filosofa todo, vos lo habrás visto. Sí, viste, como es verdad. Sí. Cuando habló de los ríos, de la contaminación de los ríos, lo dijo lo que dijo desde el punto de vista filosófico tiene sentido desde su lado, pero a la hora de gobernar o a la hora de una elección, a la hora de presentarse una elección, en casi ninguna parte del mundo se necesita un filósofo o un teórico. Milei yo creo que tiene aspectos de líder, de liderazgo, como todos los candidatos lo tienen, porque si no, no estarían ahí, pero no los está dando a conocer. Siempre termina teorizando todo y filosofando todo, lo que hace que le deje servir a las críticas a los otros candidatos. Milei, lo que dijo de los ríos, por ejemplo, a nadie le iba a pensar eso, lo que dijo de la venta de órganos. Son temas que él introduce en la campaña, que nadie los introduce, no están en la agenda pública, lo introduce a la campaña desde un punto de vista filosófico y ahí, bueno, obviamente los candidatos opositores salen a criticarlo con bastante razón por lo que dice. Entonces, es como que constantemente actúa como un profesor de economía y no como un candidato presidencial con tintes de líder. Como que no dice lo que la gente, o sí, no sé qué, no dice lo que la gente quiere escuchar estamos acostumbrados, ¿viste? Pero bueno, yo no sé hasta dónde eso se verá, hasta ahora se ve todo, hasta dónde eso no le trae votos. También, no porque muchas veces no dice lo que quieren escuchar, pero muchas veces sí, porque si no, no hubiera sacado el 30%. Y a veces también hay gente que dice, yo estuve leyendo las redes, lo que le ponen, y hay unos que dice, bueno, pero es el que dice la verdad. Sí. Como que le dan un viso de verdad. Pasó con el tema de los plazos fijos. Sí. Porque viste que le preguntaron por los plazos fijos, le preguntaron por los plazos fijos, ¿qué hacer? Te vence el plazo fijo, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué dijo? Sí, dijo una realidad. Bueno, dijo, son como excremento, dice, ¿cómo en pesos? Sáquense, no lo dijo así, pero sáquense los pesos. Bien, todos salieron se lo critica desde el punto de vista de la responsabilidad como candidato, claro, que muchas veces se termina coachando todo. Bien. Pero Milei sale de eso, sí. Pero entonces cuando vos les decís, bueno, ¿pero qué les quieren que les mienta? Dice, quieren que les mienta. Ayer, yo lo escuché perfectamente ayer en la conferencia de prensa. ¿Qué quieren que les mientan? Si es van a chocar contra la realidad. Hace tantos años que viene pasando lo mismo. Y me parece que hay un público del electorado, gente del electorado, sobre todo los más jóvenes también, que eso es una fortaleza. Le llega. Lo que le llega será duro lo que te dice. Sí, hay mucho también de la antipolítica, del rechazo a la política, que justamente la política muchas veces lleva a eso, a que esté todo armado, coachado, pensado lo que hay que decir, y Milei rompe con eso, y sobre todo a los jóvenes, que son por ahí los más disruptivos, son lo que les gusta. Y después hay una realidad, que el voto de Milei, hay cierto voto de Milei que es consciente ideológicamente, lo comprende y acuerda con sus ideas, pero la mayoría del voto, a mi punto de vista, es frente a los fracasos de los gobiernos anteriores. Bueno, esto es algo distinto, no sabemos si es bueno o malo, pero lo votamos, por las dudas. Los otros ya fracasaron. Total, si es malo va a ser igual que los anteriores, si es
Bien. Si tiene es algo así. bueno va a ser mejor. Entonces es un voto frente a una expectativa futura que no se sabe, como te dije, también por las ideas que muy pocas veces se aplicaron en el mundo. También Bien. de cara a la general, lo que hay que ver de Milei es en las provincias donde más sorprendió en cuanto a cantidad de votos, que ahí es donde más se puede dar una reducción de votos, sobre todo en manos del PJ, por lo que te contaba de la estructura, del armado, Bien. del control de los gobernadores, que por ahí en La Paso no lo controlaron tanto, porque bueno, la figura de Milei no se esperaba que saque tantos votos, que si sacaba votos le iba a sacar a Juntos por el Cambio, entonces lo beneficiaba. La provincia de Salta, por ejemplo, Milei sacó el 50%, fue nunca visto. En Tucumán sacó el 36%, en San Luis el 48%, entonces son provincias muy peronistas que ahí es donde más puede trabajar la estructura del peronismo para tratar de recuperar votos y bueno, para tratar de equilibrar. No sé qué tanto poderío también ahí tendrá Milei sobre la fiscalización y bueno, ahí también es donde entra Barrio Nuevo. Sobre todo la fiscalización. Sí, Dice sí. que lo hacen para eso. Sí. Sí, sí. Bueno, y o sea, lo que ha quedado demostrado con Milei es que se puede ser presidente con una campaña de ¿cuánto? Cambió, ¿1 año y medio? No sí, sé. sí, cambió todo el pensamiento político en cuanto a armado de campañas electorales Pero de los claro. últimos años de Argentina. Sí. Sí, porque era una figura que salió totalmente outsider, no era diputado hace 1 año y medio. Como te digo, no tiene estructura, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene concejales, nada. Entonces, bueno, es todo un desafío y también una incógnita, ¿no? Más allá de lo que va a hacer. Lo que va a hacer es una cosa separada que te puede gustar o no te puede gustar, pero la forma en lo que lo va a hacer, cómo lo va a hacer, eso es el principal desafío y la principal incógnita para todos los que analizan la situación electoral y la situación política. Bueno, ¿hay encuestas o no? Hay de todo. Hay de pero todas. Ya vi no. 2 o 3 hasta distintas. Sí, difieren. Sí. Casi todas, la mayoría plantean que habría balotaje entre Milei y Massa. Massa estaría en el segundo puesto. Milei Massa. La principal diferencia entre las encuestas hoy en día es el porcentaje de Bullrich. Hay algunas que la ponen muy pegada a Massa, con posibilidad de sacarle el segundo puesto, y hay otras que la ponen muy lejos. Entonces ahí está la principal incógnita para las elecciones generales, es qué va a pasar sobre todo con Juntos por el Cambio. Casi todas lo dan primero a Milei. Hay una que yo leí ayer que lo da muy parejo Milei con Massa, que era una sorpresa, 33-32 más o menos. Sí. Pero más o menos todas ¿Primero acuerdan. Milei también o Sí, primero Massa? Primero Milei, Ah, pero por poco. bien. Pero la principal incógnita es Juntos por el Cambio, que yo creo que lo clave es en estas últimas semana y media de campaña. Las campañas electorales siempre las últimas semanas es la más importante, siempre se dice eso. Sí. Es donde mucha gente decide su voto, además. Acá ahora. Claro. Hay mucha gente que todavía no. La semana que viene, digamos. La semana que Claro. viene mucha gente decide. Opa. Los indecisos, la gente que no Sí. puede votar. Entonces, Hay gente bueno, que puede haber votado uno y va y vota otro. Sí, también. Sí, hay mucho. Puede haber influido el voto bronca o el voto estratégico, se le llama. Bueno, Sí. yo soy medio. Bueno, Bullrich y Milei comparten cierto electorado, comparten cierta ideología. Hay mucha gente que decía, bueno, yo lo voto a Bullrich para que le gane la reta, pero en la general lo voto a Milei. ¿Me entendés? Y estas Hay cosas. mucho cambio de eso. Por eso Milei le pega a Bullrich. Sí, Bueno, sí. podría en llegar a general ser. ya le pegaba antes Sí. de la primaria, ¿no? Entonces, Le pega, dice que hay todas campañas, dice que hay muchos trolls. eso está de los dos lados. Hasta dice que De los le tres. quisieron quitar la guarda de Sí. los perritos. ¿Viste? Sí, ¿Te enteraste sí, de sí, esa? Sí, sí, Que ahí se estaba tan enojado sí. que la gente de Juntos por el Cambio. Pero bueno, eso nunca. Pero- Nadie lo va a saber. Dice ¿no? que sí, que le dejó los perritos en una guardería de perritos y que le hicieron una presentación como de abandono de perritos. Estaba enojadísimo, que son los de Juntos por el Cambio. Sí, siempre Sí. esos ataques muy puntuales junto por el cambio. Dice que son, sí, podrán ser. Que por eso te digo que de ahí también se agarra la campaña Juntos por el Cambio, porque Milei al kirchnerismo no le pega de esa forma. No, Obvio que le pega por la situación económica, por la inflación, pero
pero no esos ataques No, puntuales. le dice delincuente. Y sobre todo son muy puntuales a la figura de Patricia Bullrich. Sí. Que sorprende porque hace, como te decía recién, hace 1 año y medio, hay fotos tomando un café juntos, se juntaban, compartían actos, compartían conferencias. Entonces eso sorprende. También se vio en el debate, ¿no? En los 2 debates. No, pero es como que no se quieren porque, viste, le fue a dar la mano y hay un videito que Sí, está, no le sí, quieren sí. ni dar la mano. O sea, algo pasó. Hubo como un quiebre ahí. Sí, sí. Y Milei también es muy, muy expresivo, ¿no? Sí, también, sí. Sí, Demuestra se le mucho. nota. Sí. Se le nota todo. Sí. Ese es otro tema. ¿Será lo de los perritos, supongo? Yo digo, ¿por qué está tan enojado? ¿Qué le pasó? Nadie sabe. Bueno, no, cuando dijo lo de los perritos, viste que los perritos son los Sí, perro hijos, ¿cómo le dice? Sí, Sí, hijos. Sí, son los hijos de él, por eso. Eh, Y puede ser, y el que le hizo eso no sabe el daño que ha hecho. También una incógnita, sobre todo a la hora de gobernar. No sé si leíste ayer, sí. Desde el oficialismo, sobre todo Massa, pidió que frente a un balotaje los candidatos se hagan un Psicotécnico. psicotécnico. Sí, un Porque, psicotécnico. ponen Sí. en duda la figura de Milei. Sí. Pero son todas cosas que yo creo que más que debilitarlo a Milei lo van fortaleciendo, sobre todo en su núcleo duro. Su núcleo duro de votantes que lo ataquen constantemente así, los fortalece. Porque demuestra justamente lo que Milei plantea, estar en contra de la casta, de los que están siempre en el Estado, del poder político sobre todo. Aquí estamos con el licenciado Darío Taboada. Estábamos hablando, gente, conociendo desde las ciencias políticas cómo se va analizando todo este proceso que nos va llevando a un poco analizar y conocer más en detalle lo que nos vienen presentando esta campaña presidencial. Llegamos al debate, Darío. A ver, Sí, debates. 2 debates. Sí. ¿Qué se vio? El primer debate fue bastante pobre discursivamente y sobre todo en términos de las propuestas. No fue los candidatos no fueron muy contundentes. Como estaban encorsetados, ¿viste? Sí, estaban viendo también, yo creo, cómo iban a actuar los demás, los otros. Entonces a partir de ahí veían cómo actuaban ellos y en ese cálculo constante estratégicamente no se terminó de desarrollar el debate, no terminó de arrancar. El segundo fue mucho más dinámico, más interesante. En cuanto a la figura de los 5 candidatos, bueno, Bullrich dejó ver una debilidad muy importante en términos de oratoria y sobre todo en el ámbito económico, que es ahí donde tambalea. Por eso también la incorporación de la figura de Melconian hace un mes atrás, para que refuerce ese ámbito que básicamente es el más importante. Principal argumento del sector de Juntos por el Cambio, que no es tan errado, sobre todo en la experiencia de la política mundial, de los líderes mundiales, es que un poco Bullrich se lo dijo a Milei, y lo planteó en el primer spot que había sacado Bullrich previo a las PASO, que decía Argentina no necesita un teórico de la economía. Un presidente no es solo lo económico, un presidente tiene que tener un poco de liderazgo, tintes de liderazgo, y no sí o sí debe saber de economía muy puntualmente, porque para eso existen los ministros de Economía. Es como que le pidas a un presidente detalles muy precisos sobre algo de salud, vivienda, de sí, salud, y no lo van a saber. Entonces, bien. Pero ahí yo Sí. creo que no se terminó de defender muy bien en ese tema y le dejó el campo abierto para que le critiquen sobre eso. Como fortalezas, la cuestión de la seguridad se vio bastante fortalecida y bastante bien plantada. Y en el segundo debate, no sé si estuvo muy bien, pero se la notó muy bien comparado al primero. El primero fue bastante Estuvo malo, medio tan flojo. malo Dice que en el estaba segundo enferma en el primero. sí, Segundo, que dijeron después, no sé. sí. Sí, que tenía como una gripe. Sí. Sí. Milei, por su parte, se logró mantener tranquilo, que era la principal preocupación de todo el mundo, de su equipo, y era lo que todos estábamos esperando a ver si no se soltaba mucho frente a las críticas o a las chicanas. Estuvo bastante tranquilo. Y en los 2 debates hizo algo que se especulaba que podía llegar a hacer y que era lo que le conviene, que fue lo que le convenía y que es lo que le conviene actualmente en toda la campaña, al igual que Massa, que es polarizar entre ellos. Polarizar entre ellos frente a una segunda vuelta, un balotaje. Milei claramente ha captado... Massa, Milei, Massa. Claro, ha captado Bien. el voto anti-kirchnerista, se Bien. ha transformado en la principal opción opositora, y en el debate también se vio eso. Que haya habido un acuerdo antes para que sea así o no, nadie lo sabe. Se sospecha de que sí,
porque bueno, los debates son muy armados, son muy coachados, son muy practicados. Bien. ¿Acuerdo entre quién decís vos? Entre Massa y Milei, justamente. Para que se queden ellos dos. Para polarizar entre ellos. Sí, en el primer debate, digamos. sobre todo, Bullrich estuvo muy dejada de lado. En el segundo debate, como te decía antes, se posicionó mucho mejor y logró entrar justamente en la dinámica del debate y en el protagonismo. Claro, Massa, cuando no te preguntan, digamos. Sí, claro, no te preguntan. Nos ponemos de acuerdo, van a preguntar a mí, yo te pregunto a vos y al otro no le preguntamos. Las críticas van más centralizadas. Sí. Que haya un acuerdo entre Milei y Massa no significa que no se critiquen, al contrario. Ya sé, pero Criticame tomás mucho vos, protagonismo. criticame. Bien. Claro. Sí. Massa, por lo tanto, polarizó con Milei en los dos debates y se defendió dentro de todo bien frente a las críticas de que es prácticamente el presidente de facto actualmente, es el ministro de Economía de 130% de inflación, y se defendió dentro de todo bien frente a la pésima gestión. Se despega, ¿viste? Se despega bastante, sí. Se despega. Como en el segundo debate, sí, sobre todo, lo buscaba hacer a través de propuestas. A él lo criticaban o le demostraban aspectos de su gestión y él trataba de salirse de esas críticas o de esas chicanas, tratando de instalar propuestas de un futuro gobierno. Es una estrategia que se pensaba que iba a hacer porque no tenía otra. Porque si entra en el juego de las críticas, claramente sale perdiendo. Bueno. Después Bregman, que fue también una de las principales protagonistas, sobre todo en el primer debate. Sí. Porque fue la más contundente en términos de oratoria y de propuestas. Por más de que la izquierda siempre plantea lo mismo, aunque no logra tener, siempre tiene 2 diputados, un par de legisladores en ciertas provincias, pero estuvo muy contundente discursivamente, y en el segundo debate quedó prácticamente dejada de lado, sobre todo en términos de los comentarios del debate y en el análisis del debate, por lo que dijo sobre la cuestión Israel. Apenas arrancó el debate, que eso ya la condenó. Fue bastante, sí, tuvo mucha crítica, sí. Claro. Que es lo que piensa la izquierda, al fin y al cabo, pero bueno. Bueno, pero está bien que se muestre como es, digamos. Muy polémico, pero sí. Así, esa es la izquierda. Sí, esa es la izquierda argentina. Esa es la izquierda argentina, sí, la izquierda en general. Y aparte es, por ejemplo, hablar, ¿qué se quiere hacer con los medios de producción? Y bueno, esta distribución de las tierras, por ejemplo, la puede plantear también, si le preguntan. De nacionalizar empresas. Y bueno, ahí está, eso es la izquierda. O sea, cuando uno dice las propuestas, y bueno, estas son las propuestas. Sí. Ahí está que tenga poca adhesión. A ver, son ideas que no prenden acá. No prenden, y cuando prendieron en el mundo fracasaron totalmente. Por eso también, es como decís vos, no tienen mucha adhesión. Y después la figura de Schiaretti, que en los dos debates estuvo bastante bien. Qué linda que es Córdoba, ¿no? Sí, que es una cosa maravillosa. Sí. Ahora Córdoba como... Sí, que Córdoba no como... ningún problema. No, qué bárbaro, sí. Qué lindo vivir en una provincia así. ¿Qué te parece? Sí. Nosotros que somos cordobeses. Tanto en los dos debates, aparte de nombrar Córdoba, sí, buscó plantear propuestas. En términos de economía estuvo muy firme. Y sobre todo basado en la gestión, que era el único, esa es la principal diferencia con los demás, que era el único que tiene por detrás una gestión bien consolidada. Claro. Massa hablaban algo de economía y decía que él asumió hace un año, entonces no tiene mucho para hacer. Bullrich tiene gestión en el Ministerio de Seguridad, demostraba eso. Entonces, Schiaretti es el único que tiene esa gestión más política, más de el gestionamiento en torno a lo que es un poder estatal. Es un estadista. Sí. Es de los que estaban ahí. Sí, el único. Sí. En los dos debates le pegó mucho a Massa. ¿Le pegan? ¿Por qué le pega a Massa? ¿Son los mismos votos? ¿O no? Y le pega por varias cosas. Una, porque Córdoba es una provincia muy antikirchnerista. Para que lo sigan viendo como opción. Que no se vaya... Tiene que consolidar mucho el voto Córdoba. Sí. Entonces, también de ahí puede retomar votos de Massa, el desencantado con el kirchnerismo, a lo mejor, que la otra opción peronista es Schiaretti. Un peronista de Córdoba que... es totalmente diferente. Sí, un peronista de Córdoba, bueno, los votos Schiaretti, en vez de Massa. Sí. Bien. Eso. Y no le pegó tanto a Milei.
le pegó no solo que tanto. no le pegó, Sí. sino que tuvo acercamientos y dijo Sí. que comparten y que le votaría cosas. Eso También básicamente dijo. se puede descifrar porque Milei acá en Córdoba está midiendo 40 puntos. Entonces el gobernador de Córdoba y la principal fuerza de Córdoba no se puede poner en contra de un candidato que tiene muchas chances de ser el próximo presidente y que básicamente es lo que están votando los cordobeses. Está teniendo Votan. los puentes ya para... Sí, incluso para Yarlora esa- últimamente Sí. tuvo muchos acercamientos. También. Eh, Sí, sí. Y lo más importante en torno a Schiaretti, en el debate lo que se suele analizar siempre es más allá de lo que digan en términos de propuestas, si vos estás de acuerdo ideológicamente o no, si te gustó como lo dijo o no lo dijo, es que tanto se habla de ese candidato después del debate, claro. Sí, La famosa frase es, no importa lo que diga, lo importante es que hablen de vos. bien. Bueno, después del primer debate, el candidato más buscado en todo el país fue Schiaretti, justamente. O sea ¿Por que qué? uno de No los que sé, más se por- posicionó fue Schiaretti. Claro, el que más se posicionó. Sí, es Schiaretti. Vos sabés que yo creo, yo tuve la idea después de verlo, digo, como que el argentino lo necesitaría Schiaretti. Yo desde mis 50 años, ¿no? Pero claro, le falta, digamos, no quedó entre los tres primeros. Y es muy difícil Es muy posicionarse después de- pero cuando él, viste, plantea todo como hizo, y digo, mira, claro, tiene la experiencia, tiene la templanza, tiene una mirada, si se quiere, que va más lo que como pasa lo que es que piensan los argentinos. él se Pero mostraba bueno, sí, frente a Massa se muestra anti-kirchnerista. sí, Frente a Bullrich se muestra como, frente a la debilidad de Bullrich de oratoria, él plantea las cosas de una forma bastante calma. calma y bien, ¿viste? contundente. Sí, sí. Frente a Milei muestra la gestión de Córdoba. Cada vez que hablaba de Milei tenía que criticarlo, lo criticaba frente a la incertidumbre Sí. de lo que es. Y en eso basa su campaña, va como buscando los puntos débiles de cada candidato y lo contrasta con la experiencia de Sí. él y la experiencia de lo que fue gobernar Córdoba. Por eso también nombra tantas veces a Córdoba, porque es lo principal que tiene para mostrar, la gestión. Que Sí. en cualquier país en donde un sistema político, el proceso político esté más o menos ordenado, con condiciones normales y no con la crisis de Argentina, es lo que los ciudadanos más valoran, la gestión. Y habría que valorar la gestión. Y sí, pero lo demás son todas promesas, pero viste que estamos en Argentina y somos argentinos. Esto es así. Por eso, y me gustó esto, bueno, así es Schiaretti también, ¿no? Viste que le hicieron todos esos memes. Yo vi uno que me encantó, que era como que vivíamos Siempre salen después de los en el futuro. Sí, Que sí, sí. vamos a Córdoba, decían, bueno, y él después salió con un videito Bueno, por eso te riéndose, digo que muy bien, ¿eh? frente a ese posicionamiento de Schiaretti, de que después del todo eso fue después del primer debate, Sí. que fue lo único que dejó, porque fue tan pobre el debate discursivamente y en cuanto a propuestas, que en las redes sociales de lo que más se hablaba lejos era del rol de Schiaretti, de Córdoba, y eso le sirvió mucho. Incluso los encuestadores dicen, no sé qué tan cierto será o si le pegan, es que subió un poco en las encuestas. Se Puede haber posicionó un subido, poquito mejor. sí. Y frente a esa situación de que era el que más hablaban, salieron los memes y todo eso, él lo aprovechó, lo capitalizó y grabó un video, lo subió en forma de spot, casi de campaña, riéndose y tomándoselo con humor y reafirmando esa postura que él tenía para el segundo debate. ¿Por qué? Porque él mostraba la gestión y mostraba lo que se hizo. Sí, Yo es creo que es cierto. una estrategia que se esperaba que tome Schiaretti. Lo que no se esperaba tanto es que retumbe tanto y que se difunda tanto, ¿no? Claro. Yo creo que se difundió mucho así en contraposición y porque los demás estuvieron bastante flojos y el debate no tuvo mucha profundidad. Bien, bueno. Contrario al segundo debate. En Y el segundo, debate, sí, sí, en el segundo debate, como te decía antes, Bullrich un poco más contundente, hubo muchos más choques, críticas entre Bullrich, Milei, Massa, polarizaron mucho ellos tres. Schiaretti estuvo bien, contundente como el primero, pero no tan mediático como había sido el primero, ¿no? No le quedó tanto espacio para que se difunda lo que él proponía y lo que él dijo, justamente por lo que te decía, porque los otros tres candidatos lograron tomar el protagonismo del debate. Massa con Milei otra vez polarizaron, pero Bullrich pudo meterse un poco más en la pelea. Incluso hay diversas notas en un diario, no me acuerdo cuál es, que muestra el contador de palabras sí. que nombraron cada candidato, que nombró cada cosa, y ahí también se puede ver el protagonismo
en contraposición al primer debate de Bullrich, había sido la que menos había hablado. Bueno, el segundo debate fue la que más habló, por ejemplo. Tema Insaurralde lo tocó muchas veces para ejemplificar más la corrupción kirchnerista o lo que ella quiere combatir, lo que Juntos por el Cambio es lo principal, el principal adversario. Entonces, bueno, fue mucho más protagonista, sí. Bregman, como te dijo, se mantuvo firme en cuanto a oratoria, pero totalmente dejada de lado frente al primer comentario poco feliz de Israel, ¿no? De la situación de Israel. Con los palestinos, sí. Así es. Bueno, ahí está. Bueno, y Insaurralde, chocolate, todo esto que va apareciendo que te da la pauta, más lo que me decías vos recién, que la última semanita se define todo, sí. Así que, ¿qué irá a pasar estos últimos días? ¿Qué pasará? Sí. De todo puede pasar. Puede pasar de todo, y como te decía antes en el tema del desgaste, sí. Vos recién lo nombraste, Insaurralde, chocolate, son todos temas que podrían ser una polémica tremenda en cualquier lugar del mundo o en cualquier situación normal, y acá como que ya están pasando, ya nadie habla mucho, y también se va zafando de esas polémicas el gobierno. Sí, hay que ver lo que queda, ¿no? ¿O sí, no? Sí. Y en cuanto al camino final, a esta última semana, yo creo que, bueno, como consideración final también de todo este proceso electoral, lo que te decía hace un rato, que la aparición de Milei lo que viene a traer acá a nuestro país, y en términos de estructura política de las diferentes alianzas, es que viene a romper la grieta, la famosa grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Bueno, yo creo que ese es el principal cambio frente a la aparición de Milei. Antes todo se pensaba políticamente en base a esa grieta, desde 2012, 13 hasta 2020 más o menos, duró como 10 años. Uh-huh. Ahora no, justamente por todo lo que veníamos hablando, de la relación entre Milei y el PJ en ciertos puntos, de la crítica de Milei a Juntos por el Cambio, de que Milei ya se posicionó como el principal opositor, sin ser tan opositor discursivamente, sino que siendo opositor al sistema en general. Entonces surge una nueva grieta traída por Milei justamente, que es la gente frente al sistema político, básicamente. Que bueno, eso también tiene sus peligros, sobre todo en la forma de gobernar, que básicamente el sistema político se necesita, no podés plantearte totalmente en contra. Sí, pero un Estado muy, muy chico es lo que plantea Milei. Y Milei dice que Estado muy chico. Se fue moderando con el tiempo. En la ciencia política hay un teorema que Milei criticó, pero básicamente aplica, porque lo podés ver en los datos y lo podés ver en las declaraciones de él. Teorema de Baglini se llama, que fue un legislador de hace mucho tiempo, y decía que los candidatos presidenciales, a medida que van teniendo más posibilidades de ser presidentes, cada vez falta menos tiempo para ser presidentes, van moderando sus opiniones o sus propuestas. Es algo que en Milei lo podemos ver que pasó con el tema de dolarización, con el tema armas, con el tema de todas las propuestas de educación, con los vouchers. Sí. Se fue moderando y fue planteando, bueno, esto se puede hacer en tantos años, esto no. Entonces ese teorema aplica, y justamente es porque Milei está viendo el tema de la gobernabilidad futuro, que va a tener que negociar ahí en muchas áreas. Yo creo que la apuesta también de Juntos por el Cambio en estas consideraciones finales de esta última semana es retomar esa vieja grieta, que no, también cuando nosotros hablamos de grieta, seguramente si yo te pregunto a vos vas a decir que es algo negativo, algo que no sirve, pero la grieta en términos políticos es la esencia de la política en todos los países del mundo. La esencia de la política es que haya diferenciación. Vos tenés este partido político, esta alianza que propone esto, frente a esta otra que propone lo contrario. Y eso en términos de grieta no es muy negativo para el país. Lo que pasa en nuestro país es que hay grieta hasta en las cuestiones de Estado, justamente, que eso es lo negativo, que no nos podemos poner de acuerdo en ciertos puntos de políticas de Estado, en que todos los partidos estén de acuerdo y que eso se respete, no se toque. Claro. Pero la grieta ideológica no es mala, porque si no, básicamente no existe la política, no tiene sentido. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio quiere retomar eso, sin atacar justamente como hace Milei al sistema político en sus bases, sin romperlo. La casta. Claro. Aparte le hace súper responsable de todo. Sí. Nos atrasaron desde Alberdi, dice.
Y Claro. se los carga a todos, ¿no? Básicamente toda la historia política sí, argentina. exactamente. Irigoyen, Alfonsín, Todos. bueno, el peronismo, Sí. Perón, ¿sí? Y bueno, y como te decía antes, después de las elecciones generales del fin de semana, no este fin de semana, el que viene, El el otro, 22 sí. de octubre, si hay segunda vuelta, arranca otra campaña totalmente distinta en cuanto a las estrategias de los candidatos, en cuanto a qué votos van a buscar, qué votos no van a buscar. Eso es un análisis completamente diferente a lo que venimos hablando hoy. Sí, y vamos a ver con qué nos sorprenden. Sí. Muy bien. Bueno, Darío, te agradezco, ¿no? Muy bueno. Si te parece, si te estás con tiempo la semana que viene, Bueno, cerramos a ver al previo las elecciones. Bueno, A ver bueno. qué puede pasar. Sí. Hay que estar atento esta semanita. Y va a ser la semana más intensa, sobre todo están los cierres de campaña, los últimos actos, las últimas declaraciones en los medios. Es donde los candidatos más se cuidan. Es como que hay dos partes, más se cuidan en sus declaraciones, pero más tratan de apostar y de arriesgar, en el sentido de que es la última chance para ganar Bien. votos. Para Viste que posicionarse. hay polémica en todo, pero en una de las polémicas también se han planteado, viste que Milei tiene novia ahora, Sí, que sí, es Fátima Flores. sí. Y algunos dicen que no, que es como una mentira. No sé. Sí. No sé, ¿Qué tiene que, son ¿No puede temas ser soltero un personales, candidato a claro. presidente o no? Después Sí. más, la ley sí puede ser, pero para la elección, para la gente, Siempre- ¿es mejor que tenga una novia? Siempre buscan que Ah, públicamente se muestre. con alguien. Sí, sí, sí. Y el ejemplo más claro es el de Scioli en 2015, Sí. que apenas perdió la elección, se separó y estaba Está- separado hace Estaba un separado. año. Sí. Pero bueno, se seguían mostrando juntos por Tenés que tener una pareja. Sí. eso dicen. Sí. Bien, no sé, a lo mejor es la novia, no es la novia, ya viste, uno no sabe, pero bueno, por eso. Bueno, Darío Taboada, licenciado en Ciencias Políticas, Darío Taboada, hablándonos, haciéndonos pensar, trayendo sus conclusiones acerca de esta campaña de elecciones presidenciales 2023 Argentina.